Amada congregación, que el Señor les bendiga esta mañana o en el momento que usted escuche esta reflexión de la Escritura. El versículo que se les pidió leer dice así: Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Segunda de Reyes 6:30. Si bien sabemos que la Biblia no es un libro de historia y tampoco es un libro de autoayuda o una fuente de frases motivacionales para nuestro uso, en ella sí encontramos historia, pero principalmente la Escritura contiene la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios para el hombre. A través de sus líneas y de sus libros, de sus párrafos, podemos leer cómo Dios, el Creador, desde el comienzo ha buscado restaurar la relación que fue rota del hombre con Dios en el huerto del Edén. Por ello podemos leer en libros históricos como este, ¿no es cierto?, Segunda de Reyes, cómo Dios se relacionó con su pueblo escogido en la antigüedad, el pueblo de Israel. De la misma manera, podemos leer cómo Dios se reveló a hombres y mujeres, llamándolos a una tarea específica dentro de su plan. Cuando la gente dice respecto a la Biblia que sus temas son demasiado elevados, son incomprensibles, son inaplicables a la vida actual, están en un error. La Biblia nos muestra el camino que Dios ha trazado para que el ser humano se desarrolle, le sirva y de esa manera pueda ser feliz. ¿Quieres ser un buen esposo? El método está en la Biblia. Una buena esposa, lea la Biblia. ¿Quieres ser un buen trabajador? Lea la Biblia. ¿Quieres ser un buen empleador? En la Biblia está el método. Si los gobiernos del mundo aplicaran los conceptos bíblicos como la misericordia con el prójimo, el respeto por el nativo y también por el migrante, el cuidado del medio ambiente y reparto equitativo, las cosas serían bastante distintas. Pero, como hemos visto a través del tiempo, como raza humana, nos alejamos de la voluntad de Dios, de nuestro Creador. Y las consecuencias de este alejamiento no tardan. Gálatas 6:7 nos dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces volvemos a Segunda de Reyes. Samaria, la capital de Israel, el reino del norte, se encuentra bajo un sitio. Un sitio era como una cuarentena. Ya estamos acostumbrados a este concepto de la cuarentena. Y dentro de esta cuarentena, ¿no es cierto?, nadie podía salir de la ciudad. Y el que intentaba hacerlo, moría. Los sitios eran muy comunes en la forma de guerra antigua. Y básicamente se trataban de esperar a quien se cansaba primero. Y se rendía el que se cansaba primero, se rendía el que estaba dentro de la ciudad, o el que estaba afuera se cansaba, se rendía y se iban a sus ciudades o a sus naciones. De eso se trataba el sitio o esta cuarentena. Es por ello que las ciudades importantes de la antigüedad estaban amuralladas
tenían grandes muros. Hemos visto ese ejemplo desde siempre en clases de escuela dominical de la ciudad de Jericó, por ejemplo. También las ciudades tenían, junto con las grandes murallas, tenían graneros, acueductos escondidos, subterráneos, para mantenerse en estos casos. Es así que esta forma de guerra podía durar meses y a veces años. Hoy la guerra es distinta, ¿no es cierto? Hoy día ya no se hacen sitios. Pero imagine este sitio o esta cuarentena en la que no se puede salir. Y el que sale, como dije recién, muere. Expone su vida. Pero los recursos se comienzan a acabar. Y los sentimientos de desesperanza y angustia por el porvenir comienzan a aflorar en las personas. El grano se acaba, la carne también, el agua comienza a escasear y se reduce a un consumo mínimo. El párrafo anterior al que le pedí leer, que es el párrafo se llama Eliseo y el sitio de Samaria, el párrafo anterior se llama Eliseo y los sirios, contiene un relato extraordinario de cómo Dios actuó en favor de su pueblo. Les sugiero leerlo. Les sugiero leer ese párrafo, Eliseo y los sirios, y luego leer Eliseo y el sitio de Samaria del cual estamos hablando ahora. Volviendo al sitio o a la cuarentena, el relato nos muestra que duró tanto tiempo el sitio que pasó lo inevitable, lo que recién intentábamos o yo intentaba explicar. El alimento escaseó. Y los israelitas comenzaron a usar de alimento sustancias que en otras circunstancias no usarían como tal, ni siquiera pensaban en hacerlo. Y estas sustancias llegaron a ser codiciadas por los sitiados. Y por ellas pagaban altos precios también. Es así como de ejemplo se da la cabeza de un asno y el estiércol de palomas. Ya sea que sean efectivamente esos los productos, cabeza de un asno y estiércol de paloma, o sean nombres figurativos, estos alimentos no eran muy famosos o no eran muy deseados por los israelitas, pero en estas circunstancias los tomaban y los tomaban por altos precios. Estas condiciones que comenzó a vivir el pueblo debido al sitio los empujaron a extremos inimaginables. Inimaginables para ellos, supongo, pero también para nosotros. Les sugiero nuevamente leer el párrafo. La historia nos cuenta de dos mujeres que recurren al canibalismo para alimentarse. Y podemos pensar que debido a la circunstancia que estaban viviendo, esto no fue una situación puntual. Podemos pensar que esta escena se repitió por la ciudad. Y para ello acuerdan comer a sus propios hijos, así tal como usted lo escucha. Una dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. En el capítulo 6 que estamos leyendo, en el versículo 28 dice así. Y así se pusieron de acuerdo estas dos mujeres, intentando comprender este acto, esta situación que se dio. Solo puedo pensar que esto tiene cabida en una sociedad que le ha dado la espalda a su creador. Y que al darle la espalda al creador, esta sociedad solo puede encontrar destrucción y miseria en todas sus formas. Hoy no vemos canibalismo, ¿no es cierto?, en las sociedades
modernas. Pero sí vemos en las leyes una total desconexión con lo que Dios propone y establece. De hecho, las naciones son guiadas por estas leyes a caminos de desprecio por la vida del no nacido y del nacido también. Por lo tanto, el desprecio por la vida que vemos en estas dos mujeres lo vemos repetido en la sociedad actual. El rey, al ver el estado en que está el pueblo, junto con la angustia y la desesperanza por la situación, ¿no es cierto?, paseando por el muro con sus ropas reales y toda su dignidad de rey, observa todo esto, pero muestra, de acuerdo a lo que leímos, que toda esta pompa real no era más que una fachada, puesto que bajo estas ropas reales traía silicio. Él no estaba mejor que las demás personas. El silicio es una tela, una vestimenta que era un símbolo, una vestimenta áspera, que era un símbolo de profunda tristeza y de lamentación. El rey, bajo sus ropas reales, traía tristeza y lamentación. Él no estaba mejor que el pueblo. De hecho, le responde a la mujer diciendo, porque la mujer le dice, salve rey. Y el rey le responde, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Si no te salva Dios, ¿de dónde te voy a salvar yo? Esta mañana quiero llevarles a la reflexión respecto a lo que hay en nuestro corazón. Así como el rey tiene sus ropas reales, tiene su dignidad de rey, nosotros también. Nosotros no pertenecemos a la realeza, obviamente, pero sí nosotros nos presentamos delante de la sociedad como la iglesia del Dios viviente. Y así como la relación del rey con esta mujer, nosotros nos relacionamos con la sociedad. La sociedad nos dice, o la sociedad busca una salvación. ¿Qué encuentra en la iglesia la sociedad? Las personas, ¿qué encuentran en la iglesia? Encuentran quien los puede guiar a Cristo, quien los puede guiar a Dios, quien les puede mostrar el camino, o encuentran en la iglesia alguien que no está mejor que ellos, que bajo sus vestimentas de iglesia y de la dignidad de iglesia no está mejor que ellos. Si pretendemos ser una respuesta, si pretendemos como congregación ser una respuesta a lo que ocurre hoy en día en la sociedad, debemos analizarnos, y esa es la invitación esta mañana. Analicémonos. Bajo nuestras vestimentas de iglesia hay lamentación, tristeza, cuántas cosas más. ¿Somos realmente una respuesta para el mundo? Le invito esta mañana a que hagamos esta reflexión y que busquemos de Dios.
para que realmente seamos una respuesta, seamos quienes guían a otros a Cristo. Que el Señor les bendiga y reciban mis saludos y el saludo de mis hijos.